Dios les bendiga, hermanos. En estos momentos pues quiero dar gracias a Dios por permitirme tener este tiempo con ustedes, por querer compartir de lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo Dios me ha librado de tantas cosas que hay en el mundo. Primeramente quiero agradecerle a la iglesia y a Dios por permitirme la oportunidad de poder servir de esta forma y poder dar este tiempo para que a otras personas también les pueda servir si han pasado por lo mismo que yo pasé. Primeramente vamos a dar este tiempo en manos del Señor para que Él nos guíe en este tiempo. Señor Jesús, te doy gracias, Padre Santo, por permitirnos, Señor, tener ese privilegio de poder agradarte, poder servirte, Señor, a través de tu palabra. Señor, te damos gracias infinitas, Señor, porque sabemos que tú, Señor, has puesto, Señor, en el corazón de cada uno, Señor, que a veces pasamos por tribulación, por oscuridad, Señor, por tinieblas, y a veces no sabemos cómo salir, Señor, de eso, pero tú nos das siempre la salida, Señor, y te damos gracias por ese tiempo, Señor. Te pido grandemente que te quedes con nosotros, Señor, que podamos, Señor, pueda yo poder ayudar, Señor, a otras personas, Señor, que han pasado por esto, Señor, y que tú pongas palabras, Señor, para que pueda yo transmitir ese mensaje, Señor. Te damos gracias por todo, lo dejamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, en este tiempo quiero yo compartir un poquito acerca de lo que yo desde hace varios años pasé con respecto al temor, al miedo, a la oscuridad. A veces nosotros pasamos por problemas que ni siquiera nos damos cuenta que realmente nos están atacando. En mi caso, pues yo tuve desde hace muchos años, vine quizás arrastrando o iba acompañándome ese miedo, ese temor conmigo, y yo no me daba cuenta hasta qué punto esto afectaba mi vida. Entonces el miedo, vamos a empezar diciendo que es una emoción. Dice que es una intensa sensación desagradable provocada por la percepción del peligro real o supuesto, presente, pasado o futuro. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces el miedo que a veces nosotros sentimos puede ser producto del pasado, de algo que ya vivimos y que se nos quedó grabado y que no podemos superar y que no podemos avanzar en nuestra vida porque tenemos esa carga a cuestas que no nos permite avanzar. Puede ser algo real, que en un momento estamos pasando por un robo, por ejemplo, por una amenaza de alguien, un accidente, por algo el nacimiento de un hijo que a veces pone en peligro la vida de él, etcétera. O sea, hay un montón de situaciones que en su momento pues nos ha llevado a tener ese sentimiento de temor o de pánico, porque nunca habíamos estado expuestos tal vez a esa situación. Y a algo futuro también, ¿verdad? Porque a veces pueden ser cosas que nosotros le tenemos miedo a enfrentarnos a cosas que están pasando. Por ejemplo, en este tiempo que todo el mundo tiene miedo de contagiarse del virus que está hoy en día transmitiéndose en el mundo. Entonces todo el mundo tiene miedo a morirse, a contagiarse, y piensa que al contagiarse pues se va a morir. Y no siempre es así, pero nosotros tenemos siempre ese miedo y a veces transmitimos ese miedo también a nuestra familia, a nuestros hijos. Entonces son cosas que, si bien es cierto, es una reacción normal ante algo desconocido, también tiene su función. A veces también dice aquí que la función que el miedo puede tener es protegernos a situaciones de riesgo, a situaciones en las que nosotros debemos de reaccionar en el momento para poder salvar nuestra vida, digámoslo así. Porque hay veces que estamos expuestas a situaciones en las que venimos y tenemos que reaccionar. No podemos quedarnos paralizados toda la vida, no podemos quedarnos paralizados en ese momento, porque si no, ahí sí va a estar en riesgo nuestra vida. Entonces, sí tiene una función, pero debe de ser también pasajera ese sentimiento, esa emoción. No puede quedarse con nosotros porque entonces sí nos causa daño. Dice que también eso afecta nuestra estima. Claro, porque eso significa de que si nosotros
no avanzamos y siempre tenemos miedo a todo lo que nos pasa, a todo lo que nos enfrentamos o a todos los problemas que se nos vienen en la vida, difícilmente vamos a avanzar y vamos a pensar que somos incapaces de salir adelante y vamos a sentir que no podemos hacerlo por nosotros mismos, por nuestros medios. Entonces afecta nuestra autoestima porque creemos nosotros que no podemos y realmente es algo que simplemente nos quedó o quedamos paralizados en ese momento. Entonces hay muchos tipos de miedos a diferentes cosas de acuerdo a cada una de nosotros cómo ha vivido su vida. Por ejemplo, podemos tener miedo al compromiso. Hay hombres o mujeres que tienen miedo a casarse, a contraer matrimonio, prefieren estar viviendo sin compromiso, juntos, pero no con un compromiso de matrimonio, porque les da miedo pensar de que pueden fracasar y que para qué se van a casar si al final se van a separar. Y para evitarse problemas, pues no lo hacen, ¿verdad? Por comodidad, por pensamiento hoy en día, pues muy libre, ¿verdad? De cada quien, muy, ¿cómo podemos decir? Es un pensamiento de inseguridad para muchas personas. Entonces prefieren vivir juntos antes, probemos, dicen, y después vamos a casarnos si funciona. Pero ante la Biblia no dice eso, Dios no dice eso de que vamos a vivir antes juntos y después casarnos, ¿no? O sea, si él dice que en Génesis que si el hombre y la mujer se juntaren, serán una sola carne. No pueden estar separados. Entonces, ese es uno de los temores que muchos hombres y mujeres adultas pueden tener. También tenemos miedo al fracaso. Hay muchas personas que a veces pueden tener mucho éxito en su vida, pero debido a que tienen miedo a fracasar, mejor no intentan mejorar. A veces están cómodos en donde están. ¿Y para qué? Dice, me voy a arriesgar. Entonces evitan arriesgarse a hacer algo mejor en su vida por temor al fracaso. También podemos tener miedo a la soledad. Hay gente que también puede casarse por miedo a estar solo. Y tampoco es bueno hacerlo que ese sea el motivo por el que me voy a casar, ¿verdad? Y el miedo a la muerte, que hoy en día creo que es de los que más predomina por esta enfermedad. Todos tenemos miedo de que el virus nos mate. Y realmente nadie puede saber ni tener la seguridad que si yo me contagio de esto, pues me voy a morir. Nadie lo puede decir. El tiempo de cada uno lo tiene Dios, nada más. Solo Él lo sabe. Y solo Él sabe si yo me voy a morir por esto o me voy a morir por, qué sé yo, por un accidente cuando yo salga fuera de mi casa, por un infarto. Hay diferentes formas de morir y no necesariamente va a ser por esto, o sea, pero hay gente que ha llegado hasta el suicidio hoy en día pensando que se va a contagiar de eso. Y no necesariamente va a pasar, pero la gente tiene mucho temor, mucho miedo y siente pánico de todo esto. Hay veces también pueden tener miedo a la muerte de un hijo. En mi caso, pues, yo tuve la experiencia con mi primer hijo de que, bueno, con los dos quizás, pero quizás lo viví primero más fuerte con mi primer hijo, que él estuvo muy mal cuando nació, casi se me muere a mí dentro de mi vientre y estuvo a punto de morir. Yo recuerdo que yo estaba en el hospital y llegó el médico a decirme, mire, su hijo hemos puesto todo para que él pueda sobrevivir, pero ya no depende de nosotros, depende de él. Y entonces eso fue algo que marcó mi vida porque fue un temor y un miedo tan grande de perderlo, ¿verdad? A alguien que yo ni siquiera lo conocía porque yo no tuve el privilegio de verlo cuando él nació, porque yo estaba mal. Entonces no pude verlo, ni siquiera lo conocía cuando me dijeron eso. Pero el amor de una madre es tan grande que yo lo amaba con todo mi corazón, aunque no lo conociera. Y yo creo que todas las mamás me van a entender. Y es un temor real, un temor que yo recuerdo que cuando iba a hacer las operaciones iba temblando de miedo, por el miedo de él, de que le pasara algo,
de que muriera, porque a mí me dijeron, su hijo está vivo, porque Dios quiere que así sea, porque es un milagro que él esté vivo todavía. Se me pudo haber muerto y yo ni cuenta me di, pero es un temor real que podemos llegar a sentir. Y así, hermanos, hay un montón de tipos de temores que se nos pueden presentar en el transcurso del tiempo de nuestra vida, que a veces no depende de nosotros. Y en la Biblia, así como nosotros, se habla de muchos hombres que han tenido temor, que han sentido miedo. Uno de los primeros hombres que sintió miedo fue Adán. Cuando Adán desobedeció a Dios, cuando él le dijo que no tocara, que no comiera de ese árbol, y Eva le dio del fruto del árbol, pues él le dijo, cuando Dios lo buscó y preguntó, en Génesis 3, versículo 10 dice, y preguntó Dios por Adán y dijo, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahí vemos que Adán sabía lo que había hecho, sabía cómo le había desobedecido a Dios y tenía miedo de lo que Dios le podía hacer, lo que Dios le podía decir. Sabiendo, teniendo la conciencia clara de que se había equivocado, que le había fallado a Dios. Entonces, es una de las, como cristianos creo que todos en algún momento, a veces nos hemos sentido así, que hemos fallado en lo que hemos prometido o hemos fallado en lo que le hemos dicho a Dios que vamos a hacer. Y nos sentimos mal, porque el Espíritu Santo está ahí que nos dice, no cumpliste, no lo hiciste. Y no podemos nosotros vivir tranquilos por eso. Entonces, a todos nos pasa. Entonces, debemos de hacer las cosas. Si lo prometemos, tenemos que cumplirlo. Dice que también a lo largo de la Biblia hay muchos hombres que hablaron de eso. Otro de los hombres que tuvieron temor fue Abraham, en Génesis 15:1. En Génesis 15:1, cuando está el pacto de Abraham con Dios, que le dice, estaba hablando Jehová de la descendencia de Abraham, porque no tenía hijos todavía, y le dice en Génesis 15:1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces, Abraham tenía nada más que tener paciencia de que Dios en su tiempo le iba a dar su hijo. Y él le dice que él va a ser su escudo y que si él espera, que no tenga miedo, que no tenga temor, porque él va a recompensar ese tiempo. Cuando a veces nosotros, como seres humanos, quisiéramos que Dios nos hablara así. Y ahí dice que en visión se lo dijo. Pero cuando a veces nosotros podemos tener ese privilegio de nosotros decir eso, que Dios nos diga, yo soy tu escudo. Él nos guarda y nos protege a nosotros de cualquier cosa que nos pase. Y nosotros a veces dudamos de que Dios nos protege. Dudamos de que Dios está con nosotros. Y queremos creer más en el poder que nosotros como humanos tenemos de resolver los problemas que en el poder que Dios tiene de resolverlo. Entonces, no puede ser que Abraham después, ustedes saben la historia de Abraham y de Sara, y todo lo que pasó por no tener esa paciencia de esperar que Dios le hiciera en el tiempo de Dios, que les diera a su hijo. Entonces, hubo muchas consecuencias a causa de eso, pero nosotros no podemos dudar de la palabra de Dios, del poder que Dios tiene de hacer lo imposible posible. Entonces, por eso es que hay veces dudamos de ese escudo que nosotros tenemos para con Dios. Entonces dice que también yo me pregunto, hermanos, ¿nosotros tenemos confianza realmente en lo que Dios está haciendo con nosotros? ¿En lo que Dios está haciendo con nuestra vida? Hay muchos ejemplos en la Biblia de temor y de miedo de diferentes personajes, pero en su vida, en nuestra vida, ¿cuántas veces
nosotros hemos esperado en Dios y hemos sentido ese temor, pero hemos esperado en Dios de saber de que si Él está con nosotros, todo es posible. Entonces yo pregunto eso, ¿tenemos esa confianza realmente de que Él nos está protegiendo de todo? De que Él nos va a sacar adelante en nuestra vida de todo. Dice en 1 Corintios 10:13, cuando a veces Dios nos pone pruebas, dificultades, hay veces nosotros no siempre no siempre sabemos o tenemos la seguridad de que Dios nos va a ayudar en ese tiempo. Entonces en 1 Corintios 10:13 dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es clara la palabra que dice que Dios no nos va a poner un problema que nosotros no podamos soportar. Hermanos, Él es nuestro Padre, Él nos creó. Él nos conoce desde que estábamos en el vientre, desde que éramos embriones. Entonces Él sabe de lo que nosotros podemos soportar, lo que nosotros somos capaces de hacer y lo que no somos capaces de hacer. Entonces no debemos de dudar de que a veces ante el temor, ante cualquier cosa, Él es el que nos va a librar ante esa prueba difícil. No podemos dudar de eso. Él siempre nos va a dar la salida de todo lo que nos pase, porque Él nos ha escogido como sus hijos. Entonces Él dice, Jehová es mi pastor, dice en Salmo, nada me faltará. Entonces debemos de confiar que Él, como pastor que es de nosotros, de Él nos va a cuidar y nos va a guardar de cualquier peligro. Y si hay algo malo que nos pase, Dios también sabe el por qué nos pasa. Recordemos también que nosotros pues, somos pecadores y como pecadores a veces cometemos errores en los que tienen consecuencias esos errores y esas consecuencias las tenemos que pagar. No significa que y cometimos el error, pedimos perdón y Dios nos perdona, pero también hay consecuencias que nosotros tenemos que pagar por eso. Entonces hoy en día estamos atrapados en este temor de la pandemia que existe. Pero, y ahora podemos decir que hay un poquito más de información acerca de esto. Pero, así como esta enfermedad, hay muchas otras. Y por otras quizás que también provocan muerte, que también provocan mucha enfermedad. Y también producen temor, pero ahora como solo de esto se habla, solo tenemos miedo de eso. Y es cierto, hay que tener cuidado, hay que cuidarnos, hay que protegernos por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros familiares que andan expuestos afuera y que pueden contagiarse y que pueden contagiarnos también a nosotros. Pero no podemos vivir o desvivirnos solo pensando en eso. Debemos estar más concentrados en la palabra de Dios. Debemos de estar más hoy en día orando sin cesar, como dice la palabra. No permitirnos que la tribulación, que las tinieblas, que el miedo, que el pánico nos afecte más allá de nuestras propias fuerzas, porque entonces no vamos a avanzar y nos vamos a quedar ahí encerrados en ese pensamiento, en ese temor, que difícilmente cualquiera nos va a sacar. Yo les decía, yo he vivido por muchos años eso. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando ni siquiera yo me había casado ni nada, fue por donde yo experimenté por primera vez ese temor. Y créanme, hermanos, que yo me sentía tan angustiada, tan abatida, tan desesperada, que yo no podía ni dormir. Porque yo sentía, cuando dormía, yo tenía pesadillas de cosas, de demonios, de cosas oscuras, que no sé por qué me atacaban tanto, pero yo no podía dormir. Yo prefería irme a dormir hasta altas horas de la noche para ya acostarme a
cuando ya estuviera bien cansada, para no soñar esas cosas. Entonces, hasta que Dios me dio la paz que yo necesitaba. Cuando yo recibí a Cristo, hace muchos años, fue producto también de todo esto. Dios me dio en ese momento la paz que yo buscaba, el descanso que yo buscaba. Y créanme, nunca más volví a sentir ese tipo de pánico, de temor y de pesadillas. A mí se me quitó eso porque Dios me dio esa paz. Cuando Dios cambió mi vida, ¿verdad? Entonces, es bien difícil vivir con eso, porque uno siente que no avanza en la vida, se queda estancado y no permite que podamos nosotros hacer otras cosas, otros proyectos en nuestra vida. No lo permite, porque pensamos que cómo vamos a vivir y cómo vamos a avanzar si estamos solo pensando en lo malo que nos puede pasar o en esa pesadilla que tenemos todas las noches. No se puede vivir de esa manera. Entonces, pero yo digo, ¿dónde estaba la confianza de cada uno para que nosotros ya no vivamos de esa forma? Y está en el Señor, está en el jefe de uno, está en su papá, en su mamá. ¿Quién le va a dar esa confianza realmente de que nada nos va a pasar? En la vida hay problemas siempre. El mundo no es perfecto y nosotros no somos de este mundo además. Nosotros somos un pueblo escogido, nación santa, dice la palabra. Entonces no podemos vivir atribulados por lo que el mundo nos da, nos hace sentir. Entonces debemos de confiar en quien nos da esa paz, esa confianza y ese amor que nos vino a mostrar cuando murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Entonces dice, por ejemplo, en Salmo 56:3. En Salmo 53:3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Si nosotros en ese momento estamos con el temor, con ese miedo a seguir, a salir, en el único que podemos confiar es en Dios. No hay nadie más que nos pueda dar esa seguridad, esa paz que nosotros necesitamos. No podemos confiar en cualquier persona tampoco, porque las personas nos fallan también. Las personas tienen errores, no son perfectas. Puede ser su mejor amigo, pero puede ser que en algún momento le puede fallar por lo mismo, porque no es perfecto. Y en el Salmo 44 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. No hay nadie más en que podamos poner la confianza en Dios. Solo Él es el único en que nosotros podemos depositar esa confianza, porque créanme que a mí después de que me pasó esto la primera vez, después, años después, muchos años después, me pasé por algo similar, pero igual pasé momentos de desesperación, de angustia, de ansiedad. Tanto que tuve que buscar ayuda. Hoy sí tuve que buscar ayuda ya real con alguien. Ya estaba yo en la iglesia. Entonces ya tenía yo a quien recurrir. Y por eso yo en ese momento busqué al pastor de la iglesia. Y él me ayudó muchísimo. Y no fue algo, créanme que no fue algo de un día para otro. No, es un proceso. Porque es una guerra, una batalla que uno tiene que librar a base de oración, ayuno, de crecimiento espiritual, de creer más en Dios, de confiar más en Él. No es solamente de decir, no, ya te va a pasar. No, pasaron muchos días por eso, para que yo lograra tener esa paz. Porque es un proceso, porque es una guerra que el enemigo a veces está contra nosotros. Pero debemos de saber en quién podemos depositar esa confianza. Y gracias a Dios, pues yo lo tenía al pastor para que me ayudara a salir de
de esa tiniebla en el que yo estaba, en ese hoyo en el que yo estaba metida, porque no podía. Yo llegué al punto de aceptar que yo sola no podía, que tenía que recurrir a alguien. Y debemos de también tener cuidado en quién depositamos nuestra confianza, porque no cualquier persona nos va a decir realmente lo que Dios quiere que nosotros oigamos. Dios utiliza a las personas a veces para darnos esa paz, para hacernos ver en lo que nos hemos equivocado y por qué nos hemos fallado y por qué nos sentimos así. Entonces también debemos de saber a quién depositar esa confianza para poder salir adelante. No podemos ir con un inconverso o con alguien que no conoce de la palabra, porque nos va a dar otro tipo de soluciones a veces, que no son a veces con el propósito por el que Dios nos ha puesto esa prueba. Entonces debemos también de saber y conocer a quién le vamos a depositar esa confianza. Entonces nosotros debemos de saber y tener la seguridad de que Dios tiene el control de todas esas cosas. Que hermanos, no tenemos que tener duda de que Dios tiene el control de cada una de las cosas y problemas que nosotros pasamos, porque Él los permite. Él sabe hasta dónde, como hablábamos en el versículo anterior, hasta dónde nosotros podemos aguantar, y Él va a tener ese control de nosotros. Él tiene control de todo lo que pasa en el mundo, de todo lo que pasa en nuestra vida. Él tiene el control, Él sabe eso. Entonces debemos de tener esa confianza. También debemos depositar esa confianza según lo que dice en Job 11:18. También habla de eso, de la esperanza de quien debemos de tener. En Job 11:8 dice: tendrás confianza porque hay esperanza. Entonces no podemos pensar, hermanos, que son cosas que van ligadas. No podemos pensar que eso no se va a solucionar. No, tenemos que tener siempre esa esperanza, esa confianza de que Dios está ahí siempre para nosotros. Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer también? Tenemos que permitir que Dios nos hable, permitir que Dios nos cuide. ¿Cómo? Si nosotros no leemos la palabra de Dios, no sabemos lo que Dios nos dice. Nosotros debemos estar siempre en ese crecimiento espiritual día con día. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo Dios nos va a hablar? A veces solo oímos, hoy digamos que solo se está a través de la pantalla se estamos reuniendo como iglesia. Pero antes que solo íbamos a la iglesia y solo ahí ocupábamos la Biblia. Pero de ahí en todo el transcurso de la semana no se ocupa, ahí está. Y no se abre, no se lee. Y en este tiempo tan difíciles que estamos viviendo, pues es cuando más debemos de orar, creer en lo que la palabra de Dios dice. No solamente es oír un mensaje, no, tenemos que nosotros buscar de alimentarnos espiritualmente. Las alabanzas ministran mucho la vida de las personas. A mí en el personal y en mi familia, pues es una de las herramientas que más usamos, porque nos encanta la música, nos encanta las alabanzas. Entonces yo le digo a mis hijos, hay que fijarse no solamente en lo bonito de la que se oye la música, pero hay que saber qué dice la letra de esa música, de esa alabanza, porque a mí en lo personal me edifica mucho, me ministra mucho las alabanzas. Entonces debemos de nunca permitir desconectarnos del Señor, sea por una predicación, sea por un estudio, sea por leer la Biblia todos los días, hacer su devocional, etc. O sea, hay muchas maneras de tener ese crecimiento. Que no vaya ahorita a la iglesia físicamente no significa que no pueda crecer. No significa que, porque si usted ahorita dice de que como no se puede ir a la iglesia no va a leer, no, entonces significa que usted es de esas personas que solo va a la iglesia
oye el mensaje, se va a su casa y se acabó la iglesia. Y sigue su vida como que no ha pasado nada. Y no es así. Nosotros debemos de tener ese alimento espiritual diario. Diario. No podemos solamente estar pensando en otras cosas del mundo y no en lo que realmente importa. En ese crecimiento espiritual, porque hermanos, este tiempo, el tiempo de nosotros en esta tierra es temporal. Nosotros tenemos que buscar la vida eterna, como hijos de Dios que somos. En eso tenemos que pensar. No podemos estar preocupando siempre por lo que el mundo vive. En Mateo 6:34 dice, así que no nos afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y claro, no nos podemos estar afanando ni preocupando por cosas que realmente no nos van a edificar, que no van a permitir que nosotros crezcamos como hijos de Dios. Y preocupándonos más de la cuenta tampoco va a hacer que las cosas se resuelvan más rápido, sino que muchas veces cuando pasa esto, nosotros buscamos, cuando estamos tan abatidos por un problema, sea económico, sea laboral, sea por enfermedad, sea lo que sea, buscamos una y 100,000 soluciones. Y lo último que dejamos es a Dios, cuando Él es al quien debemos primero buscar, para buscar una solución, para tener esa seguridad de que Él está con nosotros. Si es nuestro Padre, ¿por qué no nos va a ayudar? Él siempre nos ayuda. Créanme, hermanos, en nuestra familia hemos sido testigos que Dios es fiel. Nosotros hemos recibido milagros de parte del Señor, de verdad, tan grandes que solo Dios los puede hacer. Así con nuestros hijos, con mi vida. Que le digo, médicamente hablando, no había solución. Dios nos dio la solución y nos cayó la boca. Pero ¿cómo se logró eso? Orando con mucha fe, pidiéndole al Señor que tuviera misericordia de nosotros y de nuestros hijos, para que las cosas salieran realmente bien. Pero solo es Dios el único que nos puede dar todo eso. Entonces, ¿qué nos dice Dios? En Isaías 41:10 acerca de todo esto, que no tengamos miedo. Dice, no temáis porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Imagínense qué bonita esa palabra, me encanta ese versículo porque lo siento tan personal. Yo soy tu Dios, te está diciendo. No debemos dudar acerca del poder que Dios tiene en nuestra vida. Si yo dice que te esfuerzo, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Y en Isaías 41:13 también dice, porque yo soy Jehová tu Dios que te sostiene de tu mano derecha. Que te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces, hermanos, imagínense qué poderoso lo que Dios nos dice. Él nos sostiene de nuestra mano. Entonces nosotros, ¿por qué motivo vamos a estar dudando de lo que Dios hace? ¿Por qué vamos a estar pensando cómo podemos resolverlo si tenemos a un Dios tan grande que para Él nada es imposible? Créanme, hermanos, lo que yo viví con mis hijos, médicamente no se podía resolver. El hombre no lo podía resolver, ni el mejor médico en el mundo lo podía resolver. Pero Dios lo hizo, porque Él sabía lo que quería darnos, lo que quería decirnos en ese momento. Y nosotros pudimos ver y reconocer el poder que Dios tiene en la vida de cada uno. Entonces nunca nosotros podemos dudar de todo eso. Nosotros debemos tener esa paz que solo Él puede dar. Entonces podemos buscar en Filipenses 4, versículos 6 y 7, que dice,
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Con acción de gracias. O sea, nosotros debemos agradecer a Dios por lo bueno, por lo malo, por lo que no ha pasado y por lo que ha pasado. Porque Dios sabe por qué pasa y por qué no pasa. A veces nos damos cuenta en el transcurso de nuestra vida que por qué pasó algo y por qué no pasó. Y nos damos cuenta que qué sabio es Dios de permitir que pasara. Porque si no pasaba, algo se nos iba a arruinar en nuestra vida, en nuestros planes. Pero Dios sí conoce, Dios nos conoce. Entonces dice aquí, por nada estáis afanosos y estar siempre. Dios conoce nuestras peticiones desde aún antes de que nosotros las hagamos. Él nos conoce, sabe lo que necesitamos y lo que no. A veces nos aferramos solo a cosas materiales, pero no es eso lo que nos va a hacer felices. Debemos de buscar una vida llena de abundancia, de crecimiento espiritual siempre, de ser agradables a Dios, no agradar al hombre. Y no hacer las cosas para los hombres, sino que para Dios. Todo lo bueno que hagamos, lo hagamos en nombre de Dios, porque es para Él. El servicio que nosotros damos en la iglesia o que mostramos delante de las personas es para Dios. Y que a través de lo que nosotros hacemos, la gente vea cómo Dios ha obrado en nuestra vida y que demos ese buen testimonio de lo que somos como hijos de Dios, porque Dios nos ha cuidado, porque Dios nos ha dado lo que necesitamos. Y dice el 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nadie nos va a dar esa paz más que Dios. Nadie nos va a dar esa paz y esa tranquilidad, esa seguridad, donde quiera que estemos, más que Dios. Yo aprendí eso. Y cada vez que tengo miedo, ante situaciones a veces que se presentan, que no siempre podemos dominar o tener nosotros esa seguridad, a veces no siempre la podemos resolver. Pero tenemos a un Dios que es mucho más grande, más poderoso, y es misericordioso, es fiel, que Él nos puede ayudar en todo lo que nosotros queramos. Pero debemos de tener esa confianza en Él. Debemos estar seguros que Él es el único que nos va a dar la provisión que necesitamos, el amor que necesitamos, la paz que necesitamos. Él es el único. No hay nadie más que nos pueda dar esa paz que usted y yo buscamos. Todos los problemas del mundo pueden ser, pero si Dios está con nosotros y nosotros somos buenos hijos, nosotros somos fieles también, nosotros tenemos que tener esa confianza, esa seguridad de que Dios nos va a guardar y nos va a proteger. No importa que estemos en el peor peligro del mundo. Si nosotros estamos con Dios y tenemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, estemos seguros de que Él nos va a resolver todos los problemas que tengamos. No importa cuán difícil pueda ser para el hombre, para Dios no hay nada imposible. Nada. Entonces por eso quiero que tengamos esa seguridad, esa confianza de que solo la paz de Dios, Él nos la puede, solo eso nos puede dar el entendimiento. Pidámosle al Señor que nos ayude siempre a tener esa paz, a salir victoriosos en problemas, en dificultades, en enfermedades. Y tengamos ese crecimiento espiritual todos los días. Vamos a orar, hermano. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por un día más. Gracias por permitirnos, Señor, estar aquí reunidos, Señor, por permitirnos, Señor, agradarte, Señor. Te damos gracias porque sabemos todo lo bueno que has sido con nosotros, todo lo bueno, Señor, que tú
ha sido con cada una de nuestras vidas, Señor. Tú conoces, Señor, tú sabes quiénes son tus hijos, Señor. Y tú conoces nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras enfermedades, nuestras debilidades. Y tú sabes hasta dónde nosotros podemos llegar. Y sabemos, Señor, que la paz que tú nos das es la única que nos va a sacar adelante en todo momento. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.